Prepárense porque hoy tenemos un programa increíble para compartir con ustedes. De hecho, tenemos, no me están oyendo, ¿verdad? Estoy casi seguro que no me están oyendo en este instante. Señor host, si me ayuda usted con eso. ¿Sí? Ok, perfecto. Fantástico. Muy bien. Entonces, les decía que tenemos un programa increíble el día de hoy. Vamos a hablar de una mafia mundial. Así de claro, hay que decirlo así, lo digo yo y me hago cargo de lo que estoy diciendo. Una organización internacional ha constituido al mismo tiempo casi una organización delictiva. Y las demandas en las cortes internacionales así lo muestran. De eso habla el programa de hoy. Cómo la Organización Panamericana de la Salud es cómplice de una dictadura. De eso y de mucho más vamos a hablar en el programa de Contracorriente del día de hoy. Déjame saludar rapidísimo a las personas que nos están viendo en YouTube, por ejemplo. Gracias a todos los que están ahí en este instante. Gracias a los que están en Facebook. Gracias a los que están en Twitter. Estamos en multiplataformas y queremos compartir desde este preciso instante la información con ustedes. Vamos pues a la editorial Contracorriente. Hoy el corazón tiene un departamento de relaciones públicas muchísimo mejor que el cerebro, o sea que la razón. Asistimos en primera fila y otros dirían que en los primeros asientos de los carritos de una montaña rusa para ser testigos y protagonistas de este concepto en el que las emociones mandan. Y mandan también en la esfera pública, mandan en las cortes sumarias que son las redes sociales, mandan en el relato repetido hasta el hartazgo desde los gobiernos autoritarios y populistas, mandan en los procesos electorales. El próximo fin de semana habrá elecciones en Brasil, la segunda vuelta entre Bolsonaro y Da Silva, y en las últimas horas de campaña vemos muchas más apelaciones emocionales que datos duros. Y si acaso hay hechos concretos lanzados a la opinión pública, no tienen ningún otro objetivo que el de manipular las emociones del electorado, no apelar a su razón. Y una de las formas más efectivas de conseguir eso es repetir una y otra vez la misma cosa, aunque esa cosa no sea verdad. De eso hablaremos en el programa de hoy. Les vamos a mostrar cómo un organismo internacional poderoso en influencia y en manejo de dinero es capaz de hacer esto que acabamos de decirles, repetir algo a lo largo del tiempo, aunque ese algo no sea verdad. La Organización Panamericana de la Salud ha repetido durante décadas que Cuba tiene un sistema de salud digno de ser emulado en el mundo entero. Aunque en cada rincón de la isla los cubanos tengan que rogar por una aspirina, aunque la dictadura cometa violaciones a los derechos de manera sistemática y sostenida. ¿Por qué? Bueno, quizá miles de millones sirvan para encontrar una explicación a una atrocidad que ha llegado por distintas razones a las cortes internacionales. La ciencia ficción especulaba con una máquina capaz de manipular el corazón de las personas, odios y amores instantáneos. Pues bien, eso ya existe y no es para bien. Hoy vamos a contarles historias con nombres y apellido y vamos a mostrarles información concreta para que cada uno de ustedes haga su propio juicio con la cabeza, aunque créanme, también les tocará el corazón. Y solo para ir, como siempre, un poco contracorriente. Vamos ahora a nuestro recorrido internacional sin perder mucho tiempo porque el tiempo nos corre el día de hoy. Esto es el radar contracorriente. El proyecto de Dictadorzuelo en Perú pide ahora ayuda a la Organización de los Estados Americanos. Veamos el titular. Resulta es que Castillo pide a la OEA que intervenga para asegurar la gobernabilidad y la democracia en Perú. Como sabemos, hay un fiscal intentando perseguirlo por muchas razones, entre otras por asuntos de corrupción, y casi lo logrará.
Veremos qué pasa. Castillo le pidió a la OEA que intervenga de manera pronta y que active la llamada Carta Democrática, que es una intervención de la Organización de los Estados Americanos. ¿Sabemos si eso sucederá pronto o no? Bueno, todo indica que sí. Veremos porque hay mucho más en Contracorriente. Y cosa de no creerse, tan solo 45 días después de haber asumido en el poder, la primera ministra británica dijo: no puedo más. Para hablar de esto esta tarde me acompaña, para ilustrarme como siempre, Estefanía Enaro. Estefanía, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, ayúdanos a entender qué pasó, por qué solo 45 días, qué la espantó tanto. Mira, es que yo creo que las mujeres, las que han llegado a ser primer ministro, porque fíjate complicado el panorama. A Margaret Thatcher, a Theresa May le Brexit, aún cuando ella no está de acuerdo, se encuentra con un país, con un 18, con una guerra en Ucrania de la luz. Y precisamente en este mes de octubre, los británicos están pagando 80% más. Hipotecas están por los cielos. Lo que hace es hacer este budget diciendo que les iba a sus recibos de la luz, que los iba a subsidiar, a recortar impuestos y público. Vamos, Stephanie, tengo serios problemas con tu audio, Stephanie. A ver si yo voy a avanzar en una noticia más y voy a regresar a ti en un segundo, a ver si será que lo logramos, porque te oímos muy entrecortado. Les cuento un poco más de lo que está pasando contracorriente en el mundo. Quiero decirles que lo que aparentemente está en boca de todos en España son las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, la jefa de la Comunidad de Madrid, que está en guerra declarada con el peronismo. Tenemos por allí un video, a ver si lo tenemos. ¿No? No importa, yo les voy a contar. Resulta es que Isabel Díaz Ayuso, después de que haya una nueva normatividad que se llama la Ley de los Nietos en España, que permite que muchísimos argentinos que venían intentando obtener la nacionalidad española no pudieron conseguirla porque le faltaban determinadas cosas. Resulta es que esta nueva ley le permite a los aspirantes a hacerse de una ciudadanía europea. Ya de por sí había una enorme ola migratoria de argentinos corriendo hacia Madrid. Bueno, resulta es que Isabel Ayuso carga de nuevo contra el peronismo. Y la izquierda es una auténtica fábrica de pobreza. Y como la izquierda no tiene soluciones para mitigar la pobreza, porque no sabe gestionar la economía, lo que tienen que hacer es azuzar. Bueno, hace días la habíamos visto ya hablando específicamente del peronismo, ahora lo hace de manera un poco más amplia, pero allí está su postura. Y eso que es una postura que quede claro, no es que ella esté pidiendo que no haya más argentinos llegando a Madrid. De hecho, ha tenido palabras muy esperanzadoras, digamos. Dice que los argentinos van a Madrid en busca de paz y de esperanza, y que allí la encuentren. Y sin embargo, no puede dejar de advertir las consecuencias que están, digamos, alentando este éxodo. Tenemos más contracorriente. Estábamos hablando con Estefanía Enaro hace unos minutos nada más sobre esta abrupta salida de la primera ministra Liz Truss en el Reino Unido. Estefanía, te veo por allí, seguramente no tienes cámara, pero en un segundo supongo que la tendrás ya. Estábamos hablando de esto y de esta abrupta renuncia apenas 45 días después. Es histórico, hacía una eternidad que semejante cosa nos sucedía en tiempos de la mayor crisis posible. Sin embargo, y a pesar de todo eso, hay hoy un nuevo ministro que advierte una grave crisis económica.
A ver, Stephanie, te tenemos ya, entiendo, te tenemos ya allí. Veremos si logramos una comunicación decente en este preciso instante. Explícanos, ¿qué está pasando del otro lado del Atlántico? Oye, que justamente parece que las mujeres tienen miedo porque a las tres se las han visto negras, fíjate. Tiene que arreglar el problema de los sindicatos. No, no lo estamos logrando, Stephanie. No lo estamos logrando. No tenemos tu audio prácticamente. Nosotros vamos a avanzar con el programa del día de hoy. En este programa que les vamos a contar con lujo de detalles cómo es que la Organización Panamericana de la Salud ha entrado en una complicidad inaudita con una dictadura para establecer un relato falso. El relato de Cuba, potencia médica. En Cuba donde faltan aspirinas. En Cuba donde la lista de la canasta básica de los productos farmacéuticos descendió de 1,000 a 350. En Cuba donde las personas son perseguidas por decir la verdad. En esa Cuba es que existe esta complicidad con una organización internacional que debería ser imparcial. Nosotros vamos a mostrarles ahora la entrevista de Carlos Díaz Rosillo con Víctor Bisonó, el ministro de Industria y Comercio de la República Dominicana. Esto es Cara a Cara. Estamos en Santo Domingo, en la República Dominicana, en el encuentro regional del Centro de Análisis para Políticas Públicas, el CAP, un think tank fundado por el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, que nos ha dado unos minutos. Muchas gracias, ministro, por venir a Contracorriente. Carlos, el placer es mío, no solamente de estar en tu espacio, sino también de tenerte en República Dominicana. ¿Por qué en una región donde se ve tanta inestabilidad podemos ver que la República Dominicana a lo largo de los años ha hecho lo que tiene que hacer para atraer inversionistas al país? El gran salto lo hemos dado desde 2020 a la fecha. ¿Por qué digo eso? Porque el mundo cambió. El mundo cambió en base a logística, en base a nuevos socios, al nearshoring que se habla de los Estados Unidos y nosotros hablamos del friendshoring, de los amigos de cerca, la costa de cerca, de la producción, de ese capital americano que tiene que volver de Asia hacia los Estados Unidos o cerca de los Estados Unidos. Y en República Dominicana el gobierno de Luis Abinader ha creado confianza social, política y económica, garantías jurídicas. Tanto así que nuestro país, nuestra moneda, de las pocas en el mundo que se ha apreciado. O sea, nosotros hemos dado fuerza a la moneda en un 8% con respecto al dólar. Y tenemos la reserva más alta de la historia de República Dominicana, 15.000 millones de dólares. Y hemos crecido en exportación, en trabajo directo y bueno, y en oportunidades. Entonces, yo creo que este es un reconocimiento a los dominicanos, de una y otra manera a la preservación de la democracia, pero consolidada a partir del gobierno del presidente Abinader. ¿Qué debe de hacer los Estados Unidos que no está haciendo para recuperar el liderazgo que debería de tener en la región? Bueno, lo primero es que los Estados Unidos, que es un modelo para nosotros atractivo, nuestro principal socio, de repente nosotros nos preguntamos si hay que portarse mal o buscar otro socio para que ellos pongan atención, y cuando ponen atención es cuando ya hay un deterioro, ¿verdad? Quieren enviar ayuda a Venezuela, bueno, pero en una dictadura, o quieren intervenir o reclamar democracia en países que han colapsado. Y por eso nosotros, viendo las democracias saludables, nos hemos querido aliar, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, y ahora recientemente se integra Ecuador, para todos juntos poder armar un bloque económico, de manera que podamos también decir a los Estados Unidos, bueno, pero si nosotros estamos aquí, somos aliados, le podemos ayudar a ser receptores y parte de esa logística, de esos servicios que necesita, de esos productos que necesita Estados Unidos, que hoy están en Asia.
y que con la ruptura de la cadena de suministro o con la política económica que se lleva en esas regiones se tienen que ubicar, bueno, pues qué mejor que nosotros. O qué van a hacer. Entonces yo creo que le hace falta a los Estados Unidos darse cuenta cómo van a fortalecer la verdadera democracia para que no caigan en otras situaciones o no se debiliten. Y bueno, ese sería mi señalamiento. Y pareciera también que la política, por ejemplo, de guerra de alta intensidad o de grandes diferencias le atraen más que una América donde hay más recursos naturales, donde hay más recursos humanos, donde no hay guerras de alta intensidad, donde factores que le afectan a los Estados Unidos se pueden controlar con menos esfuerzo que otros. Ejemplo, la droga que se consume en los Estados Unidos, ¿dónde viene? Bueno, pero viene de América, pero parece que los programas van y vienen, no son programas de continuidad y de buscar pasar balances. Lo que está sucediendo en Haití, no lo puedo dejar de mencionar. ¿Qué se van a hacer? A esperar que ahí pase lo inimaginable, porque lo que estamos viendo ya hoy es inaceptable socialmente. Esa pobre gente está pasando la de Caín, entonces ya necesita una atención directa. Pero ¿de dónde llegan las armas y las municiones con la violencia? Bueno, del contrabando, del mercado negro, pero de los Estados Unidos. Pero también le llegan los balseros de los Estados Unidos, como le llegan los cubanos de los Estados Unidos, como llegan los inmigrantes, que llegan no solamente por el mar, llegan también por la frontera, como lo que vimos en la frontera con México y aquel vaquero a caballo con un látigo, ¿verdad? Así es. Entonces yo creo que tienen que mirar más hacia su vecino más cerca y darle prioridad también a lo que tienen los mismos principios y valores de democracia, de libertad, de institucionalidad. Y cuando no lo hacen, entonces vienen los chinos y toman un papel protagónico. ¿Le preocupa los avances que estamos viendo de parte de China? Pero obviamente que sí, y el caso es el de República Dominicana. República Dominicana en la pandemia compra la vacuna, ¿verdad? A Pfizer, la compra. No estamos hablando de que la donen, la compra. Y los Estados Unidos prohíbe que saquen la vacuna antes de terminar, vamos a decir que de vacunar a su gente. Bueno, tendría eso una buena lógica quizás, pero cuando comienzan a abrir las puertas de donación, no miran a República Dominicana. ¿Qué tiene que hacer República Dominicana? Vacunar a su gente. ¿Con qué? Con la vacuna que encuentre. ¿Quién no vendió la vacuna? Los chinos nos vendieron la vacuna. Y nos vendieron la vacuna para nosotros poder vacunar 1, 2, 3 y 4 veces y poder aperturar el país de los primeros del mundo y rescatar y volver a dinamizar nuestra economía, nuestros visitantes, nuestro turismo. Entonces no podemos decir que no. ¿Lo elegimos nosotros? No, tuvimos que elegirlo nosotros. Entonces, de eso estamos hablando. Que hay avance de política, de negocio, de economía, de salud, que se dan, y para mí que es por la distracción de la política americana. República Dominicana puede ser un líder en la región. ¿Qué debería de hacer la República Dominicana o qué puede hacer la República Dominicana para tratar de promover cambio en países como Cuba, Venezuela o Nicaragua? Nosotros de ninguna manera, la República Dominicana, y es la posición también del presidente Abinader, tenemos interés o nos cruza por la mente intervenir en política interna de otro país. Nosotros lo que podemos dar es el ejemplo de progreso cuando hay democracia, cuando hay reglas claras, cuando se protege la inversión extranjera, como se protege también la inversión privada de un ciudadano dominicano. Cuando nosotros vemos que se puede crear empleos de calidad, cuando las reglas pueden ser para todo el mundo medible con la misma vara, bueno, pues yo creo que comenzando por ahí es un ejemplo para el mundo. Y ejemplo de que la democracia funciona, de que el libre mercado funciona y que da resultados concretos. 100%, 100%. Para concluir, no le pregunto de las próximas elecciones, pero los que nos conocemos hace tiempo, queremos verlo en algún momento como presidente. En un futuro, ¿qué condiciones se deben de dar para tener a un candidato bisonó a la presidencia? Fíjate, lo primero es que yo acabo, después de 40 años de participar en un partido social cristiano, fundado por Joaquín Balaguer, y trabajando arduamente
en la parte pública y luego 18 años en el Congreso. He aceptado y agradezco al presidente Abinader que me dio la oportunidad, la distinción de participar como ministro en una cartera muy importante, de una situación además de primera línea en estos momentos, más que nunca. Y estoy enfocado porque creo, lo defiendo, lo he escrito, en que igual que en los Estados Unidos, se debe de dar el chance de tener 2 periodos para poder desarrollar los planes que a muy corto plazo no puede desarrollar en 4 años un gobernante. Entonces yo creo que para ser fiel en principios y en lo que he aceptado, estoy apoyando al presidente Abinader para una reelección en el año 2024, porque casualmente soy y puedo ser de los voceros, porque es algo natural, nada novedoso en que yo diga esto, contrario a lo que pudiera ser en otros actores políticos. Así que yo prefiero concentrarme ahí, pero yo también creo en el destino. Después de eso, y el 28, bueno, habrá que ver. La tarjeta de presentación para cualquier otra oportunidad dentro de la política, en mi caso, tiene que ser el buen resultado del trabajo que se haya hecho como equipo, como gobierno e individualmente en cualquier gestión que se nos encargue. Que indiscutiblemente lo ha hecho, así que... Hasta ahora vamos bien, yo creo. Muy bien. Ministro, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Carlos intentó, como en toda buena entrevista debe ser, intentó sacarle a ver la candidatura. Yo creo que pronto lo veremos. Evidentemente, su jugada política en este momento es acompañar al presidente Abinader y fue muy claro en eso, pero quizás después de eso lo veamos como candidato. Vamos a arrancar con nuestro tema principal del día de hoy. Les conté cómo desde hace más o menos 100 años, cuando se conformó lo que era la génesis de lo que hoy conocemos como la Organización Panamericana de la Salud, Cuba estaba muy lejos de ser la Cuba comunista del día de hoy, faltaba todavía casi 60 años, y sin embargo ya establecían algunas relaciones con aquel organismo primigenio. Desde que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea las Naciones Unidas, cuando se crea la Organización de las Naciones Unidas y se desprenden de allí la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, Cuba despliega sus tentáculos y junto con eso, aquello que empezaba a ser como una teoría de la conspiración. Todos decían, ¿será que se trata de un plan trazado? Bueno, han pasado 60 años. Un poco más de 60 años, 63 para ser específicos. Y hemos visto cómo esa teoría de la conspiración se convirtió en una lamentable realidad. Si uno viaja por Latinoamérica, escucha un murmullo omnipresente. Cuba, un modelo educativo a seguir. Cuba, un modelo de salud a seguir. En el programa del día de hoy te vamos a encontrar minuciosamente cómo eso es una construcción dialéctica, cómo eso es un discurso inventado, y cómo una organización internacional forma parte de eso. Le doy las buenas noches, buenas tardes para mí todavía, buenas noches a María Borlao, la doctora María Borlao. María, yo no tengo que decir una vez más cuánto placer me da conversar contigo esta noche. Saludos, muchas gracias. María acaba de publicar un libro tremendo, un libro que habla de esta dudosa cooperación entre la Organización Panamericana de la Salud y el gobierno de Cuba. María, tenemos un montón de cosas para decir, pero la primera de ellas, ayúdanos a entender por qué durante décadas y sin importar cuál fuera el funcionario en turno, había un relato diciendo el modelo de salud cubano es digno de ser emulado en otras partes del mundo. ¿Cómo se trazó semejante historia? Así es, pero no es había, hay. O sea, la Organización Panamericana de la Salud, el organismo multilateral más antiguo y la Organización Internacional de Salud más antigua, con el prestigio que tiene, se ha prestado por décadas y continúa. Acaba de estar la directora ejecutiva de la OPS en La Habana, en una feria, con este discurso de narrativa de que Cuba es el modelo a imitar, pero no solo en su sistema de salud,
sino en su sistema de manejo de salud y su gobierno. Y no es fácil desmontar algo que yo he percibido por años de haber estudiado la temática cubana, sino que hay que hacerlo de una manera científica, con rigor académico, y para eso me di a la tarea de examinar decenas de informes a través de los años de la Organización Panamericana de la Salud y su trabajo sobre Cuba, porque yo estoy cansada de escuchar de profesionales de la salud cubanos el deficiente trabajo de este organismo, pero además todos los días en la prensa que sale de Cuba Independiente, en los medios sociales, se ve el descalabro que es la salud. Y no puede ser que una organización que le ha dedicado tan amplios recursos, del prestigio que tiene, y que tiene una oficina con casi 30 empleados en Cuba históricamente, no se dé cuenta de esto. Entonces, lo que ha habido es, el título me costó finalmente decidirlo, porque yo no quiero ser sensacionalista. O sea, cada lector que vea cada capítulo o lo que escoja, que decida qué opinión va a tener. El libro está lleno de información, tiene más de 600 fuentes entre entrevistas y obras citadas, y por supuesto... No, tiene más de 1000 notas al pie. Digo, para quienes lo vayan a ver, por favor, si nos ayudan desde la producción a poner en este instante el link donde pueden descargarlo, María. Ahí está puesto. ¡Qué velocidad! No terminé de decir lo que ya estaba puesto. Está puesto en el link en el chat en vivo de YouTube en este instante. Ustedes pueden descargar allí el libro de manera gratuita, ¿verdad, María? Y déjenme decirles que es para a quienes nos gusta la información detallada, este libro es un regodeo de información. Cada cosa que se afirma en ese libro está probada, está documentada y hay una nota al pie a donde ustedes pueden requerir para verlo. María, dices en el libro, y yo acuerdo 100% contigo, que la Organización Panamericana de la Salud acuerda negocios cuando menos inmorales. Bueno, aparte de todo lo que el libro señala, que por lo demás quiero aclarar, lo hemos puesto en PDF en el sitio de Archivo Cuba preliminarmente, porque el libro va a salir publicado en Amazon y Kindle, pero queríamos aprovechar la oportunidad de esta entrevista para ofrecerlo al público. Además que es un material muy importante, especialmente con la situación que tiene Cuba. Entonces, volviendo a tu pregunta, si me la puedes repetir para que... No, decía que tú aseguras en el libro que la Organización Panamericana de la Salud acuerda y facilita negocios que son cuando menos inmorales. Exacto. Es decir, yo me refiero a dos negocios en específico, que son dos negocios de exportación en los que la Organización Panamericana de la Salud se ha destacado en la promoción, incluso en la participación. Uno es el de la exportación de los trabajadores de la salud de Cuba, que se conocen como brigadas médicas cubanas, pero que comprende más, comprende servicios de educación, exportación de medicamentos y demás. Y el otro justamente es la exportación de los productos que produce la biotecnología cubana, de medicamentos y productos farmacéuticos, muchos de ellos derivados de la sangre de los ciudadanos cubanos que no saben que van a nutrir un negocio de exportación millonario y que encima de eso no se benefician de la mayoría de esos productos y por lo demás son engañados, les dicen que son para fines humanitarios y demás. O sea, eso en los dos sentidos, el trabajo desmonta qué es lo que hay detrás de esos negocios y por qué yo los considero inmorales y en el mejor caso poco éticos, ¿no? Es correcto. Hay otro asunto que tú explicas detalladamente en el libro. Insisto, para quienes nos están viendo por la transmisión en vivo en YouTube, ya están allí los dos links para descargar la versión en inglés y la versión en español. Hay otro asunto que detallas minuciosamente y es cómo se simulan las visitas de los organismos internacionales son guiadas por algunas instalaciones, algunas pocas instalaciones modelo, y cómo eso se contrapone a la realidad en el resto de la isla. Una realidad donde podemos ver cómo desde finales de los 90 a la fecha,
voy a usar esta frase, no es la correcta, tú me corregirás, María, como la canasta básica de medicamentos disminuyó de poco más de 1,000 productos a poco más de 350 productos. Sí, bueno, dos cosas que son dos temas aparte, que todo, por supuesto, es lo mismo, la salud en Cuba, pero volviendo a las visitas guiadas, hay dos factores aquí. Yo doy varios ejemplos del liderazgo de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, porque la OPS es el representante de la OMS en las Américas. O sea, es a doble carga. Yo me enfoqué en la OPS porque es más enfocada a la región, pero es lo mismo. Y cuando uno ve el liderazgo, los directores ejecutivos, el máximo liderazgo, se han repetido visitas oficiales donde solo ven instalaciones vitrina, vamos a decir, y hablan o se intercambian con personas que están atadas, vinculadas al Estado cubano o han estado escogidos para hacer una narrativa favorable. Luego, estas visitas siempre terminan igual, con la persona, el visitante, ya bien la directora ejecutiva de la OPS o la directora o el director de la OMS, cantando loas al gobierno cubano, a su liderazgo, incluso a sus dictadores. Y es realmente, y lo cubren en su propio portal. Por supuesto, la prensa cubana se hace eco de esto y esto se difunde en el mundo entero. Y por eso Sí. yo digo y trato de probar que ha sido específicamente la labor de la OPS crear esa imagen falsa de que Cuba es una potencia médica. Lo que no Ahora, es aceptable, la pregunta que nos haremos... Perdón, que cuando tiene un representante ahí que vive ahí y mucha gente que trabaja para ellos, que ve que la realidad es totalmente discordante con esa idea. La pregunta que nos haremos a lo largo del programa y hasta las últimas consecuencias, no sé si obtendremos una respuesta, es ¿con qué objetivo? Quizás cuando lleguemos un poco, cuando regresemos al comienzo y cerremos con un broche para entender lo de las brigadas médicas, por ejemplo, entenderemos que hay miles de millones en juego y quizás eso ayude a entender por qué esta complicidad, María. Voy a recalar un segundo nada más en una parte de tu libro, en el que dices que el representante de la OPS en Cuba en el periodo 2011-2015, el químico uruguayo José Luis Di Fabio, trabajó por lo que más quería lograr durante su gestión, y abres comillas y dices, ayudar a compartir las lecciones de un sistema de salud universal de 50 años que es único en el mundo, un modelo para la región, que debe ser tenido en cuenta por su estatura privilegiada y se debe a decisiones políticas que han hecho de su desarrollo una prioridad. Vamos con el primer contrapunto. El primer contrapunto para quienes nos miran y no son cubanos o no han ido nunca a Cuba, es que en Cuba la salud está completamente estatizada. Y esto no significa lo que todo el mundo cree, la panacea de la palabra estatización, que es gratis para todo el mundo. Lo que significa, por ejemplo, es que no hay actividad privada médica, por ejemplo, ¿no? Lo que implica, como en cualquier otra actividad, aunque se trate de la medicina, es que no hay competencia. Así de grave, María. Sí, bueno, si es una pregunta, te respondo. Implica mucho más que eso en el caso cubano, cuando hay un gobierno totalitario, que es el ente regulador, el ente productor, que no permite un monitoreo de organizaciones de la sociedad civil en Cuba, sino que además tampoco permite que los profesionales de la salud, los científicos y demás tengan una opinión, porque pueden ir presos, incluso muertos. Se dan muchísimos ejemplos de esto. Incluso hay un reglamento. Todo esto se desconoce principalmente, pero no lo desconoce la OPS. Y quiero atar el punto principal que tú habías mencionado anteriormente sobre el cuadro básico de medicamentos, porque esto es uno de los temas actuales más importantes, porque hay una escasez crónica por décadas de los medicamentos más simples, aspirina incluso, que hay en Cuba, y el gobierno cubano, junto con la OPS, le dicen al mundo que es por el bloqueo de los Estados Unidos. Y eso es absurdamente falso. Nosotros lo desmontamos aquí
en este trabajo con datos, ¿no? Que es imposible en este programa entrar en todo eso. Pero la realidad es, como tú decías, que en Cuba hay un cuadro básico de medicamentos, que cada año el gobierno decide qué medicamentos se van a poder autorizar para que la población use. O sea, no hay libertad para que las personas escojan qué medicamentos quieren tener o qué afecciones se pueden tratar. Y ese Digo, para cuadro los que le básico, gustan las teorías de las conspiraciones, María, imagínate lo truculento que implica que un gobierno decida cuáles son los medicamentos que se pueden administrar a la población y cuáles no. Digo, porque en todos los países hay una regulación medicamentosa, en todos los países hay. El punto es que cuando ese cuadro básico es tan pequeño como en Cuba. Exactamente, son 600 y pico de medicamentos, de los cuales algunos son de producción local, pero que el mismo gobierno ha reconocido que aproximadamente del 30 al 50% en realidad no están ni disponibles. O sea, son los aprobados, lo que no quiere decir disponibles. Entonces, para que tengan una idea, los medicamentos en Estados Unidos de receta son como 20,000. No sé, yo no, o sea, el trabajo puede ser eterno, hubiera podido comparar con otros países y demás, pero hubiera seguido creciendo y nunca lo hubiéramos publicado, ¿no? Pero esa es una comparación, o sea, es absurdo que en un país en la era moderna el gobierno decida que solo va a haber 600, creo que eran 17 medicamentos aprobados y que luego diga la falsedad de que es que no los hay o que no se pueden producir por el embargo, porque eso es absolutamente falso. Pregunta Ariel Funes en el chat en vivo de YouTube en este preciso instante, ¿de qué manera podemos ayudar a que esta información sea masiva? Bueno, lo primero es lo que estamos haciendo, compartiendo con ustedes para que puedan descargar el contenido que está allí, y es gratuito. Pero además, María, ¿qué otras cosas se te ocurren? Bueno, cada uno tiene responsabilidad, yo pienso, de comunicar esta realidad en todas las esferas posibles. O sea, nosotros somos una ONG con muy pocos recursos que regalamos la información, hacemos investigaciones y la ponemos ahí para que los activistas, los defensores de los derechos humanos, los académicos, porque esto tiene mucha repercusión en el mundo académico donde hay un gran vacío por información veraz e independiente sobre Cuba. Entonces queda de todo el mundo de buscar en qué área pueden ayudar. Y es una muy buena pregunta, porque todos tenemos la responsabilidad, yo creo, los que creemos en la libertad o en el método científico, en el caso de la OPS y la salud y la calidad de vida en Cuba, de por lo menos decir la verdad. Estamos ante un gigante de la propaganda y la influencia. Hay un capítulo dedicado a eso, de cómo es que esto se ha propagado por el mundo y no solo por la OPS, que por lo demás está muy infiltrada históricamente por los servicios de inteligencia cubanos y hay varios testimonios incluso con nombre. Como si Así eso que fuera poca es cosa, ¿verdad? importante que todos ayuden porque el gobierno cubano dedica todos los recursos diplomáticos, de influencia, propagandísticos para comunicar estas mentiras. Estamos hablando con la doctora María Huerlado sobre el lanzamiento de su libro La Organización Panamericana de la Salud y Cuba, una cooperación controversial. María explica en un momento del libro que, dada a la tarea de encontrar una voz disonante, en busca quizás de algo de coherencia, se dio a la tarea de contraponer documentos y buscar dentro del portal de la Organización Panamericana de la Salud una voz que no dijera que todo es color de rosa en Cuba. Bueno, pues ella revisó al menos 349 publicaciones y ninguna, oigan bien, ninguna contradice el relato oficial. Así es. Yo sigo tratando de entender, María, sabes que no soy cubano, sabes que, entonces sigo tratando de entender cómo se construye una complicidad de semejante tamaño. ¿Cómo es posible que un organismo internacional que no solo debía deberse a la imparcialidad, sino que además tiene entre sus lineamientos, entre sus directrices de operación, el bienestar en términos de salud de la población? Y el primer bienestar en términos de salud de la población es la libertad, cosa que no sucede en Cuba. Sin mencionar que hacen caso omiso a las violaciones de los derechos humanos, sin mencionar a la tortura psiquiátrica de la que hablaremos un poco más adelante.
¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo esto es posible? Te hago esta pregunta y te la haré 10 veces durante el programa porque intento buscar una respuesta. Sí, es insólito. O sea, yo he hablado con personas que han trabajado para la Organización Panamericana de la Salud, desde secretarias a oficiales. Eso no lo recogí en el trabajo porque es muy delicado, ¿no? Y además, pues yo creo que ese tipo de pregunta es lo que este libro debe generar. El libro pone la información y lo que hay es que seguir buscando, ¿no? Para no contaminar, vamos a decir, el trabajo científico. Pero ¿cómo es esto? Bueno, nosotros damos ejemplos, pero es insólito, pero también tiene que ver con los gobiernos, porque ahora mismo Estados Unidos, Canadá y Brasil, que son 3 democracias, son los principales que financian la Organización Panamericana de la Salud. O sea, aportan más del 80% de la cuota anual de la organización y no piden cuentas. Entonces, es insólito. O sea, también es una responsabilidad de los políticos que no le dan la importancia que tiene. Y por lo demás, volviendo al tema de los derechos humanos, la seguridad y los derechos fundamentales están dentro de la misión de la organización, que por supuesto ha hecho caso omiso en el caso de Cuba. Por lo menos yo no pude encontrar ningún ejemplo de taller técnico, informe y demás que promueva los derechos humanos en Cuba por parte de la OPS. Nada más y nada menos. En 2012, dice tu libro, la Organización Panamericana de la Salud publicó un documento de referencia técnica que vincula intrínsecamente la libertad con el concepto de salud, lo que decíamos exactamente hace un instante. Persistentemente la organización ni siquiera informa que Cuba es un estado unipartidista bajo una constitución comunista, cuyo marco legal y regulatorio cede a una dictadura militar el control totalitario sobre todos los aspectos de la sociedad y niega sistemáticamente y de forma institucionalizada los derechos cívicos, políticos, culturales, sociales y económicos fundamentales a sus ciudadanos. Otra vez. Es impresionante. O sea, eso, Cuba controla todo, pero el libro entra mucho en detalle de cómo es que producen estadísticas que son las que circulan por el mundo y diseminan con el sello de aprobación de la OPS y de la OMS, que son manipuladas abiertamente, son falsas, y el libro tiene varios testimonios, pero yo me he cansado de hablar con cubanos que han estado dentro del aparato de la sanidad, que eso es bien sabido por todo el mundo. Uno se preguntará qué pasa con la tarea periodística, por ejemplo, ¿no? También el libro da cuenta de eso. Explica cómo distintos corresponsales extranjeros, teniendo como base Cuba, intentaron hablar del asunto. Fíjense porque les voy a poner estos detalles. Varios periodistas extranjeros han hablado o escrito públicamente sobre esto. La corresponsal en Cuba de la televisión española durante casi 4 años tiene un capítulo en sus memorias dedicado a desenmascarar un mito de la salud cubana. Lucien Newman, quien se estableció en la oficina de la CNN, también hablamos de otro caso, desde luego, en la CNN en Cuba durante 10 años hasta el 2007, presentó al menos un informe sobre la falta de medicamentos, pero lo centró en culpar al embargo estadounidense. Ya no vamos a hacer referencia al embargo, ya explicamos que el embargo no existe, explicamos que es una penalización, que lo que pide Estados Unidos es que regresen las propiedades incautadas, expropiadas a los ciudadanos estadounidenses. Todo eso ya lo explicamos, pero bueno. Sin embargo, después de salir de Cuba, reconoció que su trabajo había sido, oigan esto, controlado por el gobierno cubano y que era vigilada incluso en el baño de su casa. Eso no es exclusivo a Lucien Newman. Eso es a todos los corresponsales extranjeros que estén radicados en Cuba o de visita. Pero especialmente los radicados en Cuba, hay una oficina oficialmente vinculada al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero que en realidad es un aparato de los servicios de inteligencia y el libro lo describe, ¿no? Cómo manejan la narrativa, cómo no le permiten acceso a fuentes independientes, cómo los castigan y los tienen agarrados por una certificación que se da anualmente si se han portado bien, etcétera. Y hay una serie de factores que incluso hay periodistas que han sido detenidos, expulsados, agredidos. Entonces es una forma, digamos, Estado, y esto nosotros lo hemos descrito en otros trabajos, ¿no? Es la especialización del gobierno cubano
Esa es la especialización. La propaganda, la influencia y la represión. En eso lo hacen muy bien. Dice Joaquín Noa en el chat en vivo de YouTube en este instante, le han dado a la medicina cubana una fama que no existe. Solo hay que ir a un hospital en Cuba hoy en día para darse cuenta en qué nivel está la medicina cubana. Es un poco lo que decíamos esto, el contrapunto entre el relato y la realidad. Bien, a mí me gustaría invitar a alguien más a esta conversación, María, si me permites. Sí, solo quería decir que el libro tiene una lista de las instalaciones vitrina donde llevan a los visitantes internacionales, a los extranjeros que van al turismo salud y se creen que Cuba es una potencia médica porque tiene instalaciones normales, pero eso no está disponible para el pueblo, sino solo para los extranjeros y la nomenclatura comunista. Déjenme hablarles de alguien más que se llama Mayda Donate. Mayda es historiadora, es socióloga, es psicóloga y es ex miembro del Partido Comunista. Mayda, buenas noches. Gracias por aceptar esta conversación. Te tenemos allí. Creo que estás congelada, Mayda. Vaya, qué día para las comunicaciones el día de hoy, en el que Mayda regresa. Nosotros seguimos conversando porque puedo hablar toda la noche contigo, María. Hay un apartado en el libro que se llama La Organización Panamericana de la Salud y Cuba, una cooperación controversial, y fuiste, créeme, muy respetuosa al decirlo. A mí se me ocurren unos cuantos otros calificativos para hablar de esta cooperación. Tienes un capítulo específico en el que hablas particularmente de la biotecnología y el gran negocio que esto implica para Cuba. Háblanos de ello. Especialmente en los últimos tiempos, Cuba le ha dado mucha difusión porque el COVID, curiosamente, para Cuba resultó en una oportunidad. En primer lugar, ellos cuando empezaron a mandar brigadas médicas para la emergencia, que mandaron más de 50, ¿no? Y todavía hay algunas destacadas ahí, les requerían comprar un medicamento que se fabrica en Cuba, que se produce en Cuba, que es el interferón alfa 2A. Y que ellos decían que era como la droga milagrosa y todos sus, vamos a decir, sus académicos amigos y otros científicos empezaron a propagar por el mundo que esta era la droga para tratar el COVID, cosa que no fue así, desapareció. Una vez se dieron cuenta que no era efectiva, pero vendieron millones de dólares y esa producción se hace en China principalmente, en una empresa mixta que tiene Cuba, donde ellos están dirigiendo, esto es una suposición mía, ¿no? Porque Cuba ha mostrado una producción local descendiente en productos de biotecnología en los últimos años, pero ha crecido el número de empresas mixtas de Cuba y yo doy los ejemplos en otro libro que va a salir recientemente dedicado a este tema, ¿no? Donde ellos están fabricando medicamentos supuestamente elaborados o creados por Cuba con una metodología científica complicada, ¿no? Incluyendo las vacunas COVID, que hay toda una sección sobre eso, que resultaron, que hasta el día de hoy no han sido dadas por la OMS, que, o sea, no se han podido ver como Cuba quería, pero que la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, la promovió desde el principio. Aunque el nuevo director ejecutivo de la OPS, que recién electo, un brasileño de apellido Barbosa, el doctor Barbosa, dijo en una o dos ocasiones, aclaró que no habían sido aprobadas por la OMS. Sin embargo, la OMS consistentemente las está promoviendo y promueve la idea de que Cuba tiene la mayor tasa de vacunación o una de las mayores cuando no hay tal vacunación porque son con vacunas locales que no son vacunas, son candidatos vacunales no aprobados. Es correcto. Creo que ha llegado el momento de que demos la vuelta al círculo porque el programa casi se nos acaba, María. Que demos la vuelta al círculo para hablar de este asunto, finalmente, que ha sido un asunto sumamente escandaloso en el mundo entero, y es el tema de las misiones médicas que ha estallado a partir del programa Mais Médicos en Brasil. Ese programa Mais Médicos que además resultó ser muy controversial en términos no solo de estos contratos que firman los doctores para
para participar de esas misiones en las que no pueden contraer matrimonio cuando están fuera del país, son obligados no cobran el dinero allí, el dinero es depositado en Cuba, no pueden llevar a sus familiares, bueno, una serie de cosas que rayan en la esclavitud y en el trabajo forzado. Pero además de todo eso, resultó ser un escándalo de dinero. Exactamente, bueno, porque Cuba llegó a recibir más de 400 millones de dólares anuales de Brasil porque envió en su momento 11.400 médicos. Cuando termina la misión en el 2018, había 8.000 y pico, pero llegó a tener 11.400 médicos la misión, que por lo demás tampoco dicen y aclaran que fue Cuba la que retiró abruptamente a todos estos médicos que hasta el momento ese decían que absolutamente necesarios para tratar a los pobres brasileños indigentes que no tenían cuidado médico, pero en cuestión de 3 semanas se llevaron a todos los médicos cuando Bolsonaro, el presidente que entraba a la presidencia, había anunciado en su campaña que iba a cambiar los términos de los contratos para contratar a los médicos cubanos directamente, no pagándole al Estado cubano, y que la OPS sirvió de nexo y de intermediario financiero para todos estos acuerdos que por lo demás, creo, el libro tiene una gran sección sobre eso, que se demuestra que ha sido una conspiración, que fue una conspiración para financiar al gobierno cubano, para evadir las leyes de Brasil y el derecho internacional y para efectuar un tráfico de personas que por lo demás nuestra organización ha trabajado ese tema desde el 2010, cuando por primera vez dijimos esto es tráfico de acuerdo al derecho internacional por estas razones. Yo sí creo que fue la Brigada de Brasil la que ayudó a destapar esto. Ha habido muchos más, miles de médicos en Venezuela hasta ese momento. Y el mundo no se había hecho eco de esta situación tan tremenda que están viviendo los profesionales de la salud cubana en países donde están a veces en condiciones realmente depauperadas, donde viven sin comida y por lo demás confiscándose la gran mayoría del salario que se paga por ellos, reciben miseria en salario. Bueno, allí está la documentación en el libro. Podríamos, como les dije, hablar toda la noche al respecto. La documentación del libro prueba, entre otras cosas, como con testimonios concretos se deja ver que en muchísimos casos, y a pesar de que eso decía el contrato, no recibieron ni siquiera el 40% del sueldo que pagaban los gobiernos, en algunos casos apenas el 15 o el 20%, cuando se trataba de sueldos de miles de dólares. En el mejor de los casos es el 20%. Hay veces que es 5%, 3%, es insólito. Una locura. Sí, la OPS por lo demás ha promovido este negocio y esa intermediación, esta triangulación desde los años 70, pero eso no se ha dado a conocer suficientemente y debería hacerse. El caso de Brasil lo que pasa es que lo ha destapado y hay un caso en la corte que ahora está en el distrito de Washington, D.C., sobre tráfico de personas. Pero esto ha pasado en muchísimos países con el apoyo y si no la participación de la OPS. María, la Organización Panamericana de la Salud y Cuba, una cooperación controversial. El libro está disponible ya para que ustedes lo descarguen de manera gratuita. Ahí están los links en nuestro chat en vivo de YouTube. Pero además, si no pueden recurrir a Archivo Cuba, ¿es correcto? Así es, archivocuba.org o cubasalud.org porque es nuestro proyecto Cuba Salud. Te mando un abrazo enorme y te agradezco la conversación de esta noche. A ustedes, muchas gracias. Casi terminamos, pero el casi es porque no me puedo despedir sin dos asuntos fundamentales. El primero de ellas es hablar con Yaima Pardo. Este es el momento de SOS Libertad. Qué semana en los medios de comunicación y la cosa nunca para, sobre todo cuando se trata de dar malas noticias respecto de Cuba, porque allí las malas noticias nunca paran. Yaima, buenas tardes, gracias por conversar con nosotros. Buenas tardes, gracias por la invitación, interesantísimo lo de María. Voy a descargarme el libro ya, ahora mismo, para estudiármelo, buenísimo.
En lo que va del año, 7.700 cubanos fueron regresados a Cuba, deportados a Cuba. Hablamos de eso. Impactante. Y la historia de estos 7.000 cubanos que regresan a la nada, Gabriel, esos cubanos lo han vendido todo, son familias que venden Y hasta en el la último lupa del resto. régimen, además. Exactamente. Son el resultado de los acuerdos migratorios con Estados Unidos. Son estos, dentro de estos 7.000 están balseros que llegan y no pueden, y son interceptados por las guardias costeras. Son también deportaciones, ¿no? Como vimos este fin de semana, 36 cubanos fueron apresados en Crom, y la comunidad en el exilio se manifestó. María Elvira, Annette Tadeo escribieron a la Casa Blanca porque son cubanos que no tenían delitos pendientes ni nada. Están siendo bastante arbitrarias estas deportaciones en ocasiones, a veces los engañan también. De México han regresado 36 vuelos con familias también enteras, a veces hay niños regresando. Y como te digo, a la nada. Lo más impactante es que las personas que están inmigrando de Cuba, Gabriel, hoy son como los judíos cuando escapaban de un campo de también, exterminio. yo no sé qué pasa en las comunicaciones del día de hoy, pero estamos perdiendo tu audio también. A ver si hablabas de 36 vuelos regresados desde México. No, no te escuchamos directamente. Yaima, perdón, pero parece que las comunicaciones no están de nuestro lado el día de hoy. Casi terminando, pero casi terminando porque tengo algo más que mostrarles. ¿Qué sería de la vida sin el humor y sin el arte? Veamos pues este momento para mostrarles esto que resume quizás un poco nuestro programa del día de hoy, esta relación, esta cooperación controversial, como le puso María a su libro, entre la Organización Panamericana de la Salud y la dictadura cubana. Ahí está la caricatura de Abraham Rivera. Vaya que sí, vaya que sí. Ahí está un médico cubano con un grillete atado a la isla y dinero, mucho, mucho dinero fluyendo en torno de la Organización Panamericana de la Salud. Abraham Rivera es un youtuber muy reconocido y además pueden ustedes advertir a través de ese trabajo que es un caricaturista prodigioso, y agradecemos siempre muchísimo que nos envíe estos materiales para compartir con ustedes. La semana que viene, cuando volvamos a reunirnos en Brasil, habrá un nuevo nombre ungido como el siguiente presidente de la República. Sin duda tendremos que hablar de eso. Soy Gabriel Bauduco, esto es Contracorriente, y a nombre del Centro Adam Smith para la Libertad Económica de la Universidad Internacional de Florida y de la Fundación Liberty Plus, les doy las gracias y les prometo que nos vemos la próxima.